platicas que cuando fueron a decirte que ibas a estar libre, no lo creíste. Sí. Que era otra mentira, porque te lo habían hecho antes, ¿verdad? No, es que me habían engañado muchas veces. Y ya estaban, ¿no? Sí. Sí, cuando me dijeron, vístase que usted se va hoy. Ya en la mañana me traen unas ropas y me traen un cacharro con agua para que me dé un aseo ahí superficial. Yo creí propiamente que era una mentira, porque estaba acostumbrado a que me engañaran muchas veces. Desde que estaba en Isla de Pino, algunas veces me dijeron, báñese y prepárese, vístase que tiene familia y la familia suya ahí, le vamos a dar una visita, y era mentira. Después de estar una hora esperando y arreglarme, entonces venían y se reían de mí, y eso me lo hicieron más de una vez. Y además yo sabía que había muchos presos que habían cumplido su condena y no lo soltaban, lo dejaban arbitrariamente en prisión, presos políticos. Y como me habían dado una paliza tremenda 4 días antes, pues no tiene sentido que a un individuo que lo van a soltar y que puede hablar y denunciar lo que le han hecho, lo apalen de despedida. Esto creo que fue la última cobardía de los Castro, ¿no? Como no me pudieron vencer, doblegar, ni convertir en un pobrecito animal atormentado por el miedo, pues entonces vamos a darle una paliza de despedida. Pero no deja de ser una estupidez, porque es la confesión de la cobardía y del fracaso de parte de ellos como grandes carceleros de Wehrmacht. Así que yo no creía. Todavía cuando me llevan delante de los costarricenses y me los presentan, yo creo que la delegación de 4 costarricenses, entre ellos había 3 viceministros, el hijo del presidente de Costa Rica, el licenciado Mario Carazo, iba frente a la delegación, en categoría como de ministro, representando a su padre, y 2 viceministros, bueno, 2 viceministros de la presidencia y el viceministro creo que de seguridad pública. En fin, con esta gente allí, pues yo creo que son funcionarios de régimen castrista, que son oficiales de la seguridad de Estado, que me están tomando el pelo y les pido las credenciales. Digo, muéstrenme sus credenciales. Y el hombre me dice, no tenemos necesidad de engañar. Entonces veo aquí, me tranquilicé ya un poco más, porque digo, no van a inventar estos papeles oficiales de la República de Costa Rica para engañarme a mí, ¿no? Pero si todavía tenía el temor de que tantos engaños, tantas golpizas a lo largo de esos años, las torturas, digo, voy a hablar. Sí me habían dicho algo que me daba razón para creer que era verdad mi libertad, y es que me habían dicho, usted está muy mal, usted no dura 6 meses, le quedan pocas afeitadas, porque ellos creían eso, que yo me iba a morir en pocos meses por el desgaste que tenía en mi salud. Y además yo sabía que tenía mis pulmones muy deteriorados y otras, en fin, que había un montón de cosas desventajosas en mi vida, en mi salud. Pero bien, tenía mis dudas y poco a poco fui creyendo, o poco a poco fui dejando de estar arisco, dejando de dudar, hasta que finalmente pues me convencí de que sí, que me iba para afuera. Y me iba para afuera con aquella cosa de voy a durar muy poco tiempo, voy a durar quizás unos pocos días, una semana, cuando más 6 meses. Y en los primeros días de estar ya afuera, pues yo miraba con lástima a mi familia, me callaba, ni siquiera le dije a mi hijo Uber, con el que tenía más confianza. En el primer momento me dieron una paliza que me duele en cada hueso y me duele por dentro, yo creo que me han reventado el hígado. Yo creo que pasaron 3 días o 4 cuando ya le vine a decir, mira, yo quiero que un médico me reconozca, porque a mí me dieron una paliza en la despedida tremenda y creo que me han reventado el hígado. Por fin, pues me llevó al médico, el médico dice, no, yo creo que el daño es principalmente, el daño es trauma en la pared del dorso, aquí y allá, por aquí entre las costillas y los músculos intercostales, etc. Pero tal vez no le hayan hecho daño a la víscera, por lo menos. No hay evidencia de que hayan hecho daño interiormente. Y así, bueno, pues nada, ahí Dios fue generoso conmigo también, porque me podían de haber, aquellos golpes podían haberme hecho daño definitivo y no ocurrió así. Así que fui después ya acostumbrándome en los primeros días aquellos y en la primera madrugada esa a vivir en relación con la familia, ¿no? En esa madrugada me desperté varias veces y me miraba el cuarto, la habitación, la casa que María Luisa y mis hijos me habían preparado en Costa Rica, y decía, estaré soñando como en la prisión,
porque muchas veces el preso, no me ocurrió a mí, sino eso nos ocurrió en un sueño recurrente, soñar que uno está en libertad, el pobre preso. Y después cuando se despierta y se hace así, mira para aquí, parece que va, todo es ficción, no fue más que sueño, puro sueño, ¿no? Y los sueños son, como decía Calderón de la Barca. Pues bien, me fui acostumbrando ya a vivir en familia, a vivir en libertad, y he ido aprendiendo, creo que he aprendido un poco, quizás no todo lo suficiente, pero he ido aprendiendo. Además, ayudado por mi familia, mis hijos han sido muy generosos conmigo, y mi esposa, ya lo he dicho, una compañera muy leal, muy inteligente, muy valiente, por lo que tengo también que darle gracias a Dios. Comandante, los primeros 5 años, la familia no sabía si estaba vivo, ni tú de la familia. ¿Cómo fueron esos primeros 5 años en prisión? Bueno, yo sí tenía alguna información en los primeros años, de tiempo en tiempo, y en los primeros 3 años, 4, todavía María Luisa estaba en Cuba. Y cada cierto tiempo, muy trabajosamente, me permitían verla a ella. No siempre fue de tú a tú y cerca, sino separado en algunos tiempos. Pero fueron una prueba difícil, sobre todo fueron una prueba difícil, porque era en Isla de Pinos. Eso es una islita que está al sur de Cuba. Solamente para ir allá la familia tiene que embarcarse en un ferry, disponer de 2 o 3 días de ir, para ir y venir. Y después las visitas eran siempre muy entorpecidas por los esbirros de Castro. Así que fue una situación, estar preso, ser preso político bajo un régimen de esto dictatorial a la manera de Castro, de Stalin, es una verdadera calamidad, de la que mucha gente no puede sobrevivir. ¿Cuánta gente nos murió en las prisiones? ¿Cuántos nos quedaron aquí en huelga de hambre o con palizas? Por ejemplo, en Isla de Pino hubo un plan del trabajo forzado del que nunca se atrevieron a llevarme a mí, porque ellos me miraban a mí como un líder peligroso que le puede dar ánimo a la gente. Pero le hicieron horrores, muertos a bayonetazos y con tiros, con plan de trabajo forzado desde por la mañana hasta que caía la tarde. Y la gente tenía que trabajar ahí a base de bayoneta, de golpe de bayoneta o de filo de bayoneta. A ese plan le pusieron Camilo Cienfuegos, plan de trabajo forzado Camilo Cienfuegos, una manera de los Castro de insultar a Camilo, al que quieren presentar como héroe, pero ahí se traicionaron a sí mismos, porque poniéndole a una cosa horrorosa como el nombre de Camilo Cienfuegos, ya están diciendo que quieren deshonrar a Camilo Cienfuegos, ¿no? Pues sí, hubo crímenes tremendos en el presidio de Isla de Pino, y a mí me tenían confinado en una cosa que llaman los pabellones. Primero fue en un rincón de lo que había sido una antigua cocina del hospital. Ahí prepararon una galerita indecente que estaba custodiada por millones de moscas todo el día. Yo narro eso en mi libro. Mi libro tiene un relato bastante pormenorizado de las distintas etapas de mi prisión. Hay un capítulo que se llama precisamente Las moscas, porque me refiero a esa cosa increíble de ejércitos de moscas siempre arriba de nosotros, ¿no? Ahí. Y bueno, y muchísimas cosas más. Y ahí también narro de mis experiencias, no solo fueron moscas, fueron otros animalitos muy pequeñitos y que me resultó muy interesante, las hormigas. Allí en la propia galera donde estaba había una serie de agujeros que fueron producto de la construcción, de la mala construcción de unos agujeros, y ahí vivían colonias de hormigas, de 3 tipos de hormigas, y yo me dediqué a estudiarlas y entretener y hasta enseñarle hábitos a las hormigas. Eso parece cosa de leyenda o propiamente como una leyenda, pero conociendo un poco de lo que son los principios de la pedagogía y conociendo unas cuantas cosas de la científica, o algunas cosas científicas de lo que es el reflejo condicionado, etcétera, pues me dediqué a poner mis experiencias adquiridas en los libros en la práctica, en mis relaciones con las hormigas, y me entretuve bastante y aprendí bastante de las hormigas. No solo ellos aprendieron de mí, sino aprendieron. Es increíble eso, que un individuo se ponga a controlar las hormigas, a enseñarlas, este territorio es el tuyo y este territorio es el tuyo, no se agredan, porque las hormigas, yo descubrí, pues, observando, y eso que no tenía una lupa, pero tenía entonces la vista muy, muy buena. No, todavía no la tengo tan mal. Y a observar las hormigas, a ver cómo
esta le hace la guerra al otro. ¿Y por qué le hace la guerra? Ah, porque cuando si esta se escapa, se va para allá. Es decir, son colonias que se invaden su territorio. Entonces, pues aprendí a delimitar el territorio, aprendí a señalarles una ruta por donde ellas podían ir. Y todo, bueno, eso parece cosa de fábula o de imaginación, pura imaginación. Sí, hay imaginación, pero también hay principios que uno aplica teniendo en cuenta las experiencias que enseña la ciencia. Cualquier animalito, eso, lo mismo es el perro que el gato, que hasta estos animales insignificantes aparentemente, pero con talento, con inteligencia, o por lo menos con un recurso de instintos que le permite desenvolverse dentro de ciertas normas exitosas, pues hay posibilidad de enseñarle. Si uno a uno de esos animalitos, por ejemplo, una hormiga que va 3 veces, o 2 o 3 veces, invade el territorio de la otra, y ya sabe que con la zurra que le dan, si es que escapa con vida, no puede regresar. Bueno, pues si uno, cuando la hormiga se separa de eso, lo barre como una escobita que yo tenía y que untaba de combustible, pequeñas partículas de combustible que pudimos nosotros conseguir por ahí, o pequeñas partes de combustible. Si uno la sacude con algo que le resulta repelente y la echa por aquí para allá, esa ya no se aparta del camino. Esa yo no sé por qué medio va guiando a las otras para que no cojan el camino equivocado. Y así pues uno les enseñaba las rutas apropiadas para regresar y para ir en busca de sus alimentos. Me enseñaba pues muchísimas cosas más. No, a las bravas nunca la pude enseñar a no picarme. Esas sí picaban siempre, pero eso solamente es una especie que nosotros decimos brava, no sé el nombre científico que tenga. Pero había además de las especies, de una llamada boticaria, un nombre común que no sé a quién se lo dio, común y corriente, y esa aprendía bastante. En cambio hay otras que son nerviosas, que nosotros decimos las hormigas locas, que parecen como tocadas por un resorte, brincan para aquí, para allá, indisciplinadas tremendamente, tienen una debilidad tremenda por los dulces, todo lo que sea dulce, que tenga azúcar, las vuelve locas, pero son difíciles, renuncié a ser maestro de esas. Y así fui aprendiendo, me pasé 2 o 3 años practicando con las hormigas y bueno, les dividí su territorio, en fin, y todo eso. Algunas veces las bravas esas invadían y yo les relato en mi historia que hice un cuento sobre la guerra de las hormigas, que los comunistas creyeron que era una ironía usada contra ellos y me lo desaparecieron el cuento, vinieron, se lo llevaron y después volvieron y bueno, yo le había mandado una copia a ellos para que en la visita de mi padre me permitieran sacar eso, se leyeron eso y después parece que pensaron que yo me estaba burlando de ellos, porque tenía sus partes irónicas, ¿no? Pero la ironía no era contra ellos, era contra los hábitos de las hormigas. El caso es que esas bravas campeaban por su respeto, tienen más recursos de ataque que todas las otras especies, y se imponían, y eso les gustaba, coger y meterse en las cuevas de las otras y apoderarse de las cuevas. Y entonces en una de esas guerras que vi de apoderarse de una cueva, no una guerra, una verdadera batalla campal, pues miré la cuestión esa y escribí La guerra de las hormigas. Y un cuento bonito que quizás algún día, si la seguridad de Estado conserva copias por allá, pueda rescatarlo completamente. No me he propuesto rehacerlo porque no vale la pena, era algo original de aquel momento. Y la cosa que sale de la originalidad, de la cosa, el momento ese del arranque espontáneo, porque en el cerebro tiene más capacidad para producir cosas que se aproximen a lo inteligente o a lo genial. Pues eso no se repite muy fácil. Y bueno, si después de Castro encuentro mi cuentecito, como encuentro algunas poesías que me quitaron, entre ellos un poema que me parecía de cierto mérito, que se llama El poema de la nada, poema de contenido filosófico, al que yo le puse interés, y ese me lo llevaron también. Conservé algunos versos, algunos de ellos salen en mi libro, y otros más también tengo por ahí en la memoria, pero no son gran cosa, son desahogos del preso para no dejarse vencer por la angustia del tiempo ese infinito de un día y otro día y otro día en la rutina de la prisión, entre muros y calabozos. Algunas veces los muros no llegan más allá de 1 metro y tú no puedes ver nada más que esto. La pared gris ahí, mira para el otro lado y la pared gris, mira para el techo y la pared gris. Y dice, no, aquí no hay horizonte, no hay nada donde distraer la vista. Porque en algunos casos me tuvieron preso donde había una ventanita, pero en otros muchos no,
muro y pared y todo gris, y sin poder extender la vista, pasarse años así, sin poder extender la vista, sin poder mirar la claridad del día, es tremendo, ¿no? O por lo menos viviendo como en tinieblas, aunque haya alguna luz eléctrica, pero es terrible. Algunas veces nos sacaban al sol a coger un poco de aire, pero óigame, vivir largos años así, y en ocasiones en lugares terribles de humedad espantosa, de ese que tú ves, esa cosa verde del musgo en las paredes, ahí mugriento de humedad. Yo desarrollé una artritis tremenda de la que me he sacudido en cierto modo con las medicinas y con el aire, respirando aire libre, cogiendo sol. Pero es algo terrible vivir en las prisiones esas, así, en lugares tétricos de esos mucho tiempo. Y sin poder mirar así, ver el cielo estrellado, ni ver siquiera la claridad del día. Comandante, de protesta usted paró de comer. ¿Por qué? Bueno, tuve que hacer huelgas de hambre. Tuve que hacer huelgas de hambre porque la huelga de hambre es una protesta en cierto modo suicida y hasta irracional. Y yo pensé que yo nunca antes, cuando era un hombre libre, digo, esa es la única protesta que yo no haré nunca en mi vida, huelga de hambre y contra mi propia existencia. Pues nada, después, estando preso, me convencí de que tenía que apelar a eso. Por ejemplo, en una época me tenían en calzoncillo, nos quitaron la ropa con artificio, con inventos que hacen. Y dice, bueno, ya no hay más tela para hacerle el uniforme a los presos, el uniforme de los presos políticos. Ahora tienen que vestir el uniforme del preso común, es decir, del ratero, del violador, de esto, del otro. Yo sabía que eso era un escalón para reunirnos con los presos comunes y deteriorarnos y convertirnos en pobre gente ahí, delincuentes, sin respetabilidad alguna. Digo, ¿para aquí empiezan? Yo no me voy a poner esa ropa. Entonces, pues un buen día llegaron y nos dijeron, tienen que entregar esa ropa. Y no, está bien, entregamos la ropa y nos quedamos en calzoncillos. Pero entonces ellos dijeron, bueno, pues vamos a dejarlo en calzoncillos toda la vida. Imagínense, años en calzoncillos, y además eso es degradante, que vengan a pasarle visita a los jefes, los generales, o el coronel, o el otro, a meterse en la prisión con los presos políticos, a verlos en calzoncillos. Y ellos le cogieron gusto a eso. Y nosotros pues dijimos, bueno, pues vamos a seguir en calzoncillos todo lo que podamos, pero algunos pensaban, sí, hay que seguir en calzoncillos 2 años, 3 años, 5 años, y yo dije, a mí no me van a tener en calzoncillos toda la vida. Entonces, en una oportunidad que se me produjo un cancercito aquí en la mejilla, yo reclamé que me dieran asistencia médica. Y lo que aprovecharon fue para sacarme de la prisión y exhibirme. Entonces, una tarde me vi que iba hacia el lugar donde me estaba esperando el capitán, que yo le quería reclamar, porque ya me habían hecho una pequeñita operación del cáncer de la piel. Pero lo habían hecho no en hospital, sino en un lugar ahí con moscas y con todas esas cosas, y se me infectó la herida de la operación, se me fueron los puntos y lo que tenía era pus ahí. Entonces le hice una carta al director diciendo, esto es así, así, yo necesito hablar con usted. Y me llevaron, cuando me llevaron me estaban paseando por la fortaleza de la Cabaña. Es una fortaleza enorme que tiene este edificio aquí, este edificio allá, y calles. Y yo me vi con un sargento que me llevaba, digo, en calzoncillo, paseándome por aquí, por esto, como si fuera esto una ropa decente y para un hombre como yo. No. Entonces, pues, poquitos días después le dije vaya, empecé una huelga de hambre, pero empecé una huelga de hambre primero para que me dieran asistencia médica aquí. Y después ya la huelga de hambre fue unos meses más tarde. Venía el frío, venía el invierno. Y dije, el invierno no me conviene. Además, un compañero que había estado en huelga de hambre dice, oye, una huelga de hambre es decir, pasarse semanas o tal vez hasta un mes sin comer absolutamente nada. Dios sabe el tiempo y morirse con frío en el suelo, porque lo tiran uno en el suelo, en las fortalezas esas que los muros son tremendamente fríos en invierno, como son calurosos en verano. Pues me dice, mira, este no es el tiempo que más conviene. Entonces empecé una huelga de hambre un 30 de marzo del año 68. Y bueno, pues estuve unos cuantos días ahí sin comer, me sacaron de ahí, me hicieron horrores y finalmente me llevaron a seguridad al Estado y allá estuve por 165 días. Cuando tenía 30 días de no alimentarme con nada, creo que 30 días o 31 días, perdí el conocimiento y ya me dieron cuenta que me iba a morir, entonces me mantuvieron vivo con suero fisiológico para obligarme después, si tienes que alimentarte, esto te lo hemos hecho para que tú pienses y razones. Y digo, no, mientras no me respeten
como persona humana, como hombre y como preso político, yo no me voy a alimentar. En fin, la huelga de hambre en ese caso era para que me trataran como ser humano y como preso político, porque desnudo, sin relación con mi familia, sin sacarme al sol, sin sacarme a ningún lugar, para que me vaya pudriendo ahí en un agujero, en un hueco gris o lúgubre. No, así yo no quiero vivir, digo, llévenme para el cementerio. Y me traían la comida y volvían a traer la comida y no, no, no. Entonces cuando a los 11 días de eso me sacan de ahí y me llevan a seguridad del Estado, a los 11 días no alimentar me llevan a seguridad del Estado y allí pasé hasta 165 días sin alimentarme. Me mantuvieron vivo con suero, con esto, también me torturaban dándome una cosita, que una agua sucia que me daban con algunas calorías, metían por la nariz una sonda hasta el estómago por la nariz. Y me hicieron horrores, horrores. Esos errores pormenorizados, muchas de las cosas principales están en mi relato del libro, de las mezquindades, de las cobardías de esta gente. Hasta que un buen día, ya estaba yo, fíjense, entre las cosas que me hicieron, meterme en la sonda esa, ponerme un agua sucia con algunas calorías, que parecía como un caldo de cáscara de plátano, una cosa así. Entonces se les ocurrió, una de las cosas que hicieron, primero usaban la astucia de la sonda esa, ponerla más gruesa y más dura. Y algunas veces a un individuo que está cadavérico, que es esqueleto puro, vivo pero esqueleto puro, meterle la cosa por afuera y cuando sale choqueando sangre. Eso. Entonces eran tan cínicos que decían, bueno, la próxima se la vamos a poner ya con un poquito de sulfa, no sé cuánto, de una pomada que tiene antibiótico para que no se le vaya a producir infección y para que les resbale más fácil. Pero después ya no era solamente eso, sino después era esta otra cosa, de darme ese caldo, meterme la sonda, una sonda normal más o menos, que no me hacía daño, pero calentar eso hasta meterlo hirviendo. Y entonces con una jeringuilla metálica cogían del recipiente donde traían eso hirviendo, cogían eso, una jeringuilla metálica que el individuo no la podía, el supuestamente enfermero, un oficial de seguridad del Estado, la tenía que coger con una toalla. Estaba eso, cuando el caldo ese caía dentro de la jeringuilla metálica, entonces la sonda aquí afuera enchufaba eso y metía, yo atado, amarrado, era el enfermero con su ayudante, oficiales de la seguridad del Estado. Entonces un buen día que vienen aquellos, yo me doy cuenta, me sostienen con vida, así entre la vida y la muerte, para que yo me debilite y un día le diga, ya no puedo más, ya no puedo más. Pero lo que yo le dije no fue más, sino que cuando me va a poner un buen día de aquello, me va a meter su caldo hirviendo y apestoso, le digo, oye, espera una cosa, antes de hacer tú la operación, esta de todos los días, espera lo que te voy a decir. Si te queda algún rescoldo de hombría, si en ti hay algún rescoldo de eso que se llama hombría, no me hagas que siga haciendo eso. Me mantienen entre la vida y la muerte. Déjame morir. Si te queda hombría, déjame morir. Cuando ustedes me dejen de dar esas cosas 3 días, el organismo, que es puro esqueleto, concluye ya. Y ya se acaban todas las penas. Entonces, pues no. Y el hombre dice, creo que tú dices, digo, que si te queda un rescoldo de hombría, no me sigan haciendo eso. Me mantienen entre la vida y la muerte. Y eso no es de hombre. Entonces se fue, trajo otro jefe, y trajo otro, y trajo otro. Vinieron 3 en sucesión. Vino el médico de seguridad del Estado, que el médico no era ningún, era médico porque tenía título, pero es un esbirro tremendo. Era el jefe de todos ellos, en la seguridad del Estado. Un médico para eso, para torturar. Pues de apellido Yopi, ojalá que esté vivo todavía y pueda algún día responder por su culpa. Bueno, pues por fin me sacaron de allí y ya no me dieron más ese alimento. Entonces me mantuvieron vivo con suero fisiológico. Lo ponían aquí. Al cabo de unos días, pues el suero fisiológico parece que lo hicieron, todo lo era estudiado. Entonces me estaba empezando una parálisis. Se me inflamaron las rodillas, se me inflamaron los tobillos, pero sobre todo las rodillas y con dolor. Y yo dije, esto es una parálisis completa, las articulaciones se me están convirtiendo en rígidas, porque me he dado cuenta. Entonces le digo, busca al médico, ese mismo enfermero, busca al médico, que tengo que hablar. Ya traen otros médicos. Y le digo, mira, yo no soy médico, pero yo sé que esto es avitaminosis en grado sumo, que se está convirtiendo en parálisis definitiva. Después que me quede rígido el cuerpo, que las articulaciones se me queden rígidas, no me vengan a dar soluciones, a decir que me van a tratar con respeto. Después no hay solución. Después de toda la vida voy a rechazar los alimentos y me van a tener que matar aquí. Entonces se les ocurrió
El médico fue y consultó por él, se le ocurrió ponerle vitamina al suero. Y ya cuando llevaba una semana que le pusieron al suero vitamina, pues ya se fue produciendo, se fue disminuyendo la inflamación aquí y poco a poco la rodilla fue adquiriendo su movilidad normal. Claro, hice ejercicio, en fin, pero así hubo que recurrir a 20 recursos y argumentos para decirle, ustedes son esbirros y de los peores, ustedes son esbirros y de los peores, así, ¿no? Todo esto, claro, no lo inventaron ellos, lo inventaron los jefecitos y arriba estaba en la cúspide de los dos hermanitos Castro, que yo sabía por muchas cosas que eran los que dirigían todo lo que, la parte que se refería a mi tratamiento como preso político o a los rigores que usaban conmigo como preso político. No fui el único valiente, hubo gente que murió, por ejemplo, hay un líder estudiantil, Pedro López Vital, que es uno de los héroes, de los mártires de la prisión, que murió en huelga de hambre. Y hubo otros muchos que murieron en huelga de hambre, unos más conocidos, menos conocidos. Y hubo mucha gente que murieron en las torturas. La historia completa se conocerá el día que acabe de pasar esta desgracia que vive la nación cubana, la tiranía de los Castro. Que algún día pues terminará todo esto y algún día se podrá conocer la historia en más detalles y se podrá hacer justicia, ¿no? ¿Cómo salió de eso, comandante? ¿Cómo fue que...? Bueno, de esa protesta salí cuando ellos se convencieron de que tenían que matarme y no les convenía, o que de todos modos yo no iba a ceder. Y entonces, un buen día, esa protesta, la más importante debió ser la mía, porque era el que era el preso más conocido. Pero otros muchos presos protestaron, hicieron huelgas de hambre y hubo que dar muchos golpes y matar en todas las prisiones de Cuba. Entonces se convencieron de que no los podemos vencer en esta ofensiva y vamos a aflojar, porque ellos tienen eso. Cambiaron el ministro del Interior. Cambiaron el ministro del Interior, era Ramiro Valdés el ministro. Y cambiaron el ministro del Interior y pusieron a otro. Y entonces pues al comandante Sergio del Valle. Y ya pues hasta el propio ministro ese vino a verme un buen día. Ya estando en la enfermería esa se apareció él. Ya nosotros sabíamos porque uno de los oficiales de seguridad del Estado, al que nosotros decíamos más o menos el bueno entre comillas, pero era el que hacía el papel de bueno, vino y nos dijo, las cosas van a cambiar. Y un buen día misteriosamente apareció en la enfermería donde había dos compañeros más que estaban en huelga de hambre, que habían iniciado su huelga el mismo día que yo, y que yo le dije, vamos a hacer la huelga por separado, porque para que no los maten a ustedes vamos a hacer la huelga por separado. Y pues entonces uno de esos compañeros encontró misteriosamente que a esa enfermería de la seguridad del Estado, dentro del aparato tenebroso, el edificio ese tenebroso de Villamarista, entró un recorte de periódico que decía, cambio en el Ministerio del Interior. Lo llevaron ellos mismos y lo soltaron allí para que lo viéramos nosotros. Y decían que cambio en el Ministerio del Interior. Habían puesto a Sergio del Valle y ya no era Ramiro Valdés. En fin, ya no era el perro de presa, el criminal, uno de los principales criminales de Fidel Castro era otro. Curiosamente, el oficial que había presidido el Consejo de Guerra que me juzgó a mí. Entonces este hombre se aparece un buen día allí a ver, vino hasta la cama donde yo estaba, vino a ver a los tres, por supuesto, con su séquito, ¿no? Se acercó así con la cabeza baja como un hombre que tiene sus culpas, ¿no? No se atrevía a mirarme y dice, están mal, muy mal, hizo ese comentario. Y yo le respondí, sí, estamos muy mal, pero solo físicamente. Solo físicamente, para que lo entendiera. Bueno, pues a los 2 días después ya nos cambiaron la situación, nos empezaron por ceder, trajeron el uniforme de preso y dijeron, todo va a cambiar. Y el carcelero principal, el hombre ese que me hacía los horrores, me había dicho, porque yo lo había amenazado una vez, si salgo con vida tú la vas a pagar, tenemos unas cuentas. Me ha dicho, yo no soy el malo que tú crees, a mí me obligan a hacerte todo eso. Todas estas cosas que yo te he dicho me las mandan a hacer, y si yo no las hago me pasan la cuenta. Y te lo voy a demostrar un día de esto, que yo no soy el malo. Y me dice, te voy a dejar una señal. Y efectivamente, antes de que viniera el ministro, cogió una cuchara de la que tenía metálica y dio un golpecito en la mesa y la dejó allí. Dice, cuando vaya a cambiar tu suerte, cuando haya
cuando te vayan a resolver yo te voy a dejar una señal. Y dejó la señal. El individuo estaba cuidando la manera de que yo entendiera que él, todas las cosas que me decía horrorosas no venían de él, sino que se las imponían. En cierto modo se reivindicó, ¿entiendes? Digo que se reivindicó porque sí, era un individuo aparentemente amable, pero que hacía cosas terribles, cosas del peor de los espíritus. Pero un día de eso te voy a demostrar que yo no soy el malo, que a mí me obliga. Y aquí el que incumple o se equivoca le pasan la cuenta. Es decir, me dio a entender, si yo no hago todo esto, me terminan matando.